Gracias, señora Basilio. A continuación, en el octavo punto del orden del día es la propuesta de pronunciamiento 116, instando al Congreso de los Diputados a aprobar la propuesta de ley del Gobierno de España para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, a la que se han formulado una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra para ello el señor Ferreira Alonso. Bien, gracias, señora vicepresidenta. Señorías, como saben, el Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. Una reducción de 2,5 horas que suponen un paso adelante en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Ya sabemos que el Partido Popular y Vox no le dan importancia a esto. Tal es así que harán todo lo posible para pararlo, como ya nos tienen acostumbrados. Miren, ahora que desde la derecha quieren parecer ejemplares, conviene hacer un poco de memoria en esta cuestión. Recordarán que casi consigue parar la reforma laboral comprando la voluntad de 2 diputados de la Unión del Pueblo Navarro, voluntad que pagaron siendo a día de hoy diputados del Congreso del Partido Popular. Fue un fallo en la votación de un diputado extremeño el que truncó su cacicada. Supongo que por eso, para no asumir errores de este tipo y no tener que acudir al transfugismo, esta vez irán a lo seguro, que será pactar con los independentistas de Junts para bloquear este avance para los trabajadores y trabajadoras. No sé si se atreverán finalmente, pero todo apunta a que una vez más se pondrán de acuerdo con los que ustedes denominan golpistas para parar avances sociales en este país muy importantes. Y a la derecha le puede parecer poco, le puede parecer que esto no es importante, pero yo voy a intentar convencerles con argumentos para que Extremadura alce la voz y ayude a que sus compañeros en el Congreso de los Diputados se replanteen la posición. Miren, 2,5 horas pueden parecer poco, pero yo les planteo cosas importantes que se pueden hacer en este tiempo. En 2,5 horas se puede planchar la colada de toda la semana. Se puede limpiar la casa al completo en ese tiempo. Se puede hacer la compra semanal. Se puede hacer hasta 2 ciclos de crossfit y queda tiempo para la ducha. Se pueden cocinar las comidas de la semana siguiente y así ir menos apretado de tiempo. No se ría, señora Manzano, estas son cosas que hacemos la gente normal, ¿eh? Son cotidianas. Se pueden ver casi 2 pelis o ir a un concierto de música. Se puede hacer una ruta de senderista para despejar la mente. En este tiempo se pueden hacer muchas cosas cotidianas, como acompañar a tus hijos todos los días de la semana al colegio. Podría seguir poniendo ejemplos, los que le hacen gracia a la señora Manzano, pero son cotidianos de la gente común, de lo que se puede hacer en 2,5 horas. Y le puedo decir que son muy importantes para la clase trabajadora de este país. Como ven, cuando situamos lo que pueden suponer estas 2,5 horas a la semana para una persona trabajadora con ejemplos cotidianos, se entiende mejor. Pero vayamos a lo macro. ¿Qué significa reducir la jornada laboral, señorías? ¿Qué significa? Significa avanzar en conciliación. Significa mejorar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Significa luchar contra la lacra de la siniestralidad laboral. Significa luchar en favor de la salud mental que tanto daño nos está haciendo a día de hoy. Significa, en definitiva, mejorar la vida de la mayoría social de esta región. Por lo tanto, si nos lo tomamos en el plano de los efectos que supone la reducción de la jornada laboral, ya sea con ejemplos cotidianos o con cuestiones maximalistas, nadie puede tener argumentos para rebatir esta propuesta. Por eso, señorías del Partido Popular, ustedes intentan incluir elementos para defender su posición contraria. Uno es el mismo que utilizaron con la reforma laboral o con la subida del salario mínimo, que se destruirán cientos de miles de empresas y millones de trabajadores se irán a la cola del paro. Y este argumento no se sostiene ni por los hechos
ni por el contexto internacional que nos acompaña. Y se lo voy a explicar. España ha alcanzado, y quédese con esto, señora presidenta, España, no solo Extremadura, España ha alcanzado cifras históricas en materia de empleo. Hoy, en España, hay más gente trabajando que nunca. Hay más mujeres trabajando que nunca. Hay más población activa que nunca, aunque en Extremadura no. Y hay menos parados que nunca. Y todo esto se ha conseguido subiendo el salario mínimo un 61% y consiguiendo más de 3 millones de contratos indefinidos desde que se aprobó la reforma laboral. Luego, se subió el salario mínimo, se mejoraron las condiciones laborales y ni se destruyeron cientos de miles de empresas ni millones de trabajadores se fueron al paro. Los hechos tiran por tierra su argumento principal. Pero el contexto internacional tampoco refrenda su teoría. Porque, aunque en España se ha conseguido reducir la tasa del paro al 10,6% desde que gobierna Pedro Sánchez y estamos convergiendo con Europa, cosa que no pasa entre Extremadura y España, todavía nos queda camino por recorrer. ¿Y por qué en los países de referencia del continente europeo tienen tasas de paro más bajas? ¿No se han hecho ustedes esta pregunta, señorías del Partido Popular? ¿Acaso es que en esos países tienen salarios más bajos? ¿Es que tienen contratos más precarios en esos países? ¿O es que la jornada laboral en esos países es mayor de 40 horas? Pues no, señorías. Los datos confirman que sus argumentos tampoco son válidos si miramos al resto de Europa. Miren, Países Bajos tiene una jornada media de 32,2 horas y un salario medio de 42.000 euros al año. Austria tiene una jornada media de 33,6 horas y un salario medio de 61.699 euros al año. Francia tiene una jornada media de 35 y un salario medio de 39.000 euros al año. Alemania tiene una jornada media de 37 horas y un salario medio de 47.000 euros al año. España tiene una jornada media de 38,5 horas y un salario medio de 32.587 euros al año. Y eso que Pedro Sánchez ha subido el salario mínimo un 61%. Pues todos estos países, con cifras de paro más bajas que España, tienen salarios más altos y jornadas laborales más cortas. Así que, señorías del Partido Popular, su argumento de se destruye España si mejoramos la vida de los trabajadores no tiene ningún fundamento. Por eso, hoy intentan incluir otro elemento con su enmienda, que se haga si hay acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Y siento decirles que esta enmienda aquí no les vale. Aquí queremos saber qué piensan ustedes, señorías del Partido Popular. ¿Están a favor o en contra de que se reduzca la jornada laboral para 200.000 trabajadores extremeños? ¿Sí o no? ¿Están a favor o en contra? Déjense de rollo. El 50% de los trabajadores de esta región ya sabe la postura de los empresarios, ya sabe la postura de los sindicatos. Lo que quieren saber es su postura. Quieren saber ustedes qué dicen al respecto. Y tienen que responderlo con claridad y tienen la oportunidad cuando me sucedan en la palabra. Así no se engaña a nadie. Digan qué postura tienen ustedes. Porque decir que aceptarán lo que acuerden los sindicatos y la patronal, cuando saben que la patronal ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo, es escaparse por la vía de la excusa y no decir que apoyan la posición de la patronal. Desde el PSOE de Extremadura queremos conseguir elevar la voz para decir que 200.000 extremeños merecen tener una jornada laboral más corta y que esto no sirva solo para que nuestra voz llegue al Congreso de los Diputados, sino que también lo entienda la patronal como un elemento para tener que abrirse a negociar. Y hoy con su voto, el de la señora Guardiola, el del Partido Popular y el de Vox, deben decidir si apoyan al Gobierno de España para mejorar la vida de 200.000 extremeños y extremeñas o no. Es así de sencillo. Y por último, porque para que salga esto tiene que haber acuerdos en el Congreso de los Diputados, pero para bloquearlo también. Y yo les pregunto, ¿cómo está la cosa con Puigdemont? ¿Cómo lo llevan ustedes las negociaciones? ¿Van a explicar a los extremeños y extremeñas que una vez más, para intentar parar la acción del Gobierno de España, la que está trayendo más empleo, más empresas y mejores condiciones laborales, ustedes van a ir a pactar con los que denominan golpistas de Junts? ¿Van a decirles con su voto se unirán a los que quieren romper España para bloquear la reducción de la jornada laboral?
¿Van a señalar a los diputados del Partido Popular extremeños que votarán en contra de los intereses de Extremadura? ¿Lo van a explicar? ¿Van a explicar por qué consideran que el PSOE rompe España por llegar a acuerdos con las fuerzas independentistas para subir el salario mínimo o para subir las pensiones o para ayudar a las empresas en la pandemia, con la guerra o con la dana? Y, en cambio, ustedes son unos patriotas cuando pactan con Vox y los independentistas de Junts para evitar que se mejore la vida de los trabajadores y trabajadoras. ¿Van a explicar esa gran incoherencia que no quieren hablar? Nos tienen que explicar muchas cosas, señorías del Partido Popular. Hoy tienen que tomar de su medicina. Veremos qué nos cuentan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes ya, señorías. Señor Ferreira, le voy a contar algo. Mire, quienes han amnistiado a los señores de Junts y quienes han indultado a los señores de Junts son ustedes. ¿Ha sido su gobierno? Los que se llevan bien con Junts son ustedes. Es más, el presidente del Gobierno es presidente del Gobierno porque Junts ha querido. Por tanto, a nosotros no nos tiene usted que pedir explicaciones de nada, porque aquí los que son sumisos y los que están permanentemente obedeciendo a lo que dice el señor Puigdemont desde el lugar en el que se encuentra, le puedo asegurar que no es este grupo parlamentario ni este partido, sino que son ustedes, su jefe y su partido. Así que a nosotros por ahí, créame, que no nos va a pillar. Y mire, hablaba usted de los trabajadores extremeños y de los beneficios que puedan llegar a tener por este proyecto de ley. Yo espero también que su grupo parlamentario, que su partido, tenga la misma preocupación por esos 3.000 extremeños que no van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media, sino a 0, porque van a cerrar la central nuclear de Almaraz y se van a ver en la calle. Yo espero que ustedes también tengan la misma preocupación por esos extremeños y por esos cacereños a los que el señor Sánchez Cotrina también espero que los defienda, como ha hecho usted esa defensa por estos trabajadores de Extremadura. Y mire, señor Sánchez. no hace muchos días, en esta misma Cámara, hablábamos de algo importante. Hablábamos de la concertación social, del diálogo social, de la negociación y de los esfuerzos que tenían que hacer para alcanzar grandes acuerdos que redundaran en beneficio de los ciudadanos. Acuerdos como los que se han alcanzado en nuestra región, en nuestra tierra. Hemos hecho grandes esfuerzos para tener acuerdos sobre autónomos, sobre infraestructuras, sobre políticas activas de empleo, sobre prevención de riesgos laborales, sobre planes de empleo, sobre planes estratégicos de economía que están consiguiendo, entre otras cosas, que hoy podamos celebrar, como anunciaba la presidenta de la Junta de Extremadura esta mañana, que contamos con el menor número de parados en la historia reciente de nuestra región. Y todo eso, señor Ferreira, se consigue solo de una manera, anteponiendo el diálogo a cualquier otra cuestión. Eso solo se consigue respetando al interlocutor y esperando que entre ellos, que entre los afectados por los acuerdos que se puedan tomar, lleguen a una solución que luego después no perjudique a nadie y que beneficie absolutamente a todos. Y eso es lo que ustedes han olvidado en esta propuesta de pronunciamiento que nos presentan aquí. Ustedes lo que están es queriendo imponer a una parte lo que otra parte quiere que se consiga. Ustedes han obviado por completo, utilizando un sectarismo típico del Gobierno de España, sin respetar la opinión de una parte de ellos. Porque además, ustedes de verdad que en esta propuesta de ley que aprobaron el otro día en el Consejo de Ministros, ¿de verdad que ustedes han valorado los puestos de trabajo que se pueden perder o los puestos de trabajo que no se pueden crear? Porque los empresarios dicen que no,
que ustedes eso no lo han tenido en cuenta. ¿Han calculado ustedes cuál es el incremento de costes para las empresas? Porque los empresarios dicen que no, que ustedes eso no lo han tenido en cuenta. ¿Consideran ustedes que se mejora la productividad y la competitividad de las empresas españolas? Porque los empresarios dicen que no, que ustedes eso no lo han tenido en cuenta. Y, por cierto, ese proyecto contempla medidas para compensar a los empresarios o a los autónomos por ese incremento de costes, porque los empresarios dicen que no, que ustedes no han tenido en cuenta todas las sugerencias que ellos aportan. Y mire, por ese motivo, y porque esto es una imposición, es por lo que nosotros no estamos de acuerdo con esa iniciativa. Así como ustedes la traen, no estamos de acuerdo. Y por eso, porque nosotros sí que creemos en el diálogo y sí que creemos en el entendimiento, es por lo que hemos planteado la enmienda de modificación a su propuesta, para que la reducción de la jornada laboral sea fruto de un gran acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Si ustedes aceptan nuestra enmienda, darán ejemplo de que efectivamente quieren alcanzar acuerdos. Si no lo hacen, además de no seguir la recomendación que hacía su secretario general esta mañana del diálogo, volverán a poner Señor de Rodríguez, manifiesto finalizando. que frente al consenso ustedes se decantan por la imposición y por el intervencionismo. Y a nosotros ahí no nos van a encontrar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Le consulto al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No se acepta, por lo tanto, el debate continúa con el texto original del orden del día. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Buenas tardes de nuevo, señorías. Partido Popular y Vox estuvieron en contra de la reforma laboral, estuvieron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y el resultado, pues, son cifras récord en el empleo. Y las previsiones económicas, frente a lo que ellos predecían que iba a ser un desastre, una caída del empleo, la desaparición de empresas, freno a la economía, pues está siendo justo todo lo contrario. La previsión del FMI la ha revisado y da una subida del Producto Interior Bruto en 2025 del 2,5. El Banco de España da una subida del 2,7. La subida para toda la eurozona es tan solo del 0,9, La previsión es que el déficit público se va a reducir en los próximos años. Estos datos que vienen ahora son de Bankinter, que no forma parte de la Internacional Comunista. El consumo privado apoyado en el empleo por una afiliación a la Seguridad Social por encima de los 21 millones de trabajadores y trabajadoras se mantiene desde marzo de 2024, entonces las previsiones también son muy buenas. La renta disponible de los hogares ha aumentado en un 8% desde el tercer trimestre de 2024 y la tasa de ahorro es superior a la media histórica. En el tercer trimestre de 2024 se situó nada menos que en el 14,2%, cuando la media histórica es del 9,5%. En ese contexto de desarrollo de una serie de medidas que han venido a redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de las clases trabajadoras en España y que han tenido un correlato en la mejora económica, en ese contexto se plantea por parte del Gobierno de coalición de izquierdas una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, cosa que tampoco es nada revolucionaria. Como ha comentado el portavoz del PSOE, hay otros países europeos que tienen jornadas laborales inferiores. Y no solo no les pasa nada, es que además son más competitivos y tienen mayor rendimiento.
hay mayor productividad. Echar más horas en el trabajo no quiere decir que se produzca más ni que se trabaje mejor. No es así. Esta medida beneficiará directamente a 12,5 millones de personas, de las cuales 5,700,000 personas son mujeres. Esta ley garantizará el derecho a trabajar menos a quienes más lo necesitan, a las camareras, que trabajan 39,4 horas, a las dependientas, que trabajan 39 horas, a las cuidadoras, que trabajan 38,6 horas, a las agricultoras, que trabajan 39 horas. También supondrá una mejora salarial para 2 millones de personas a tiempo parcial, en su mayoría también mujeres. Y esta ley también saldará una deuda pendiente. Desde 1983, la productividad por hora trabajada ha aumentado un 53%, mientras que los salarios reales solo han crecido un 22%. Ahora toca redistribuir el tiempo y redistribuir los beneficios. Y después hay dos cuestiones clave también. Se garantiza el derecho real a la desconexión digital y se garantiza un registro digital obligatorio para acabar con los 2,7 millones de horas extras semanales no pagadas, que es otro de los grandes debes pendientes con los trabajadores y trabajadoras de este país. Ante todo esto, cuando el Gobierno de un país legisla y trabaja para redistribuir la riqueza, la economía avanza. Cuando ocurre justo lo contrario, y hemos tenido experiencias muy amargas en las últimas legislaturas, la economía se despeña. Y más vale que empiecen a tomar nota de todo eso, porque la evolución que está habiendo en Europa y en el resto del mundo le da la razón a las medidas que está tomando el Gobierno de coalición. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Vamos a ver, pues escuchada evidentemente la propuesta presentada por el Grupo Socialista, ya saben nuestra contestación, ¿no? Desde el Grupo, evidentemente, vamos a votar no para que la Asamblea de Extremadura respalde la reducción obligatoria de la jornada laboral de 37 horas y media sin reducción salarial. Lo hacemos sencillamente porque esta medida no nace del diálogo social, ni de un análisis riguroso, ni de la realidad de nuestras empresas. Nace de un acuerdo ideológico entre el Partido Socialista y Sumar, el Grupo Social Comunista, impuesto y sin negociación alguna con quienes generan el empleo, que son los empresarios. Una vez más se legisla a golpe de eslogan, y eso siempre pues conlleva problemas. Desde Vox compartimos el objeto de mejorar la vida de los trabajadores, de fomentar la conciliación familiar y dignificar el empleo. Pero para lograrlo, primero hay que arreglar las condiciones que hacen inviable una medida como esta. Me cuestiono cómo se va a hablar de reducir jornadas laborales si en España tenemos una tasa de paro estructural en torno a un 12%. ¿Qué sentido tiene de mejorar las condiciones laborales cuando existen casi 3 millones de trabajadores que tienen contratos a tiempo parcial, involuntarios, la mayoría, casi todos, mujeres y jóvenes y personas con cargas familiares? ¿Cómo se plantea esta medida con una mejora si muchos trabajadores ni siquiera tienen acceso a una jornada completa? Ya hay que tener un poco de cara de presentarlo así. Y luego no nos olvidemos que está la trampa esa estadística, que son los fijos discontinuos. Anda, personas que no están en el paro oficialmente, pero que tampoco están trabajando. ¿Eso cómo se come? Eso sí, todos los meses, triqui. En fin, solo en el papel figuran como fijos, pero en la práctica viven de los subsidios. ¿Qué es eso? Subsidios. Y ese es el problema. ¿Ese es lo que quieren ustedes? ¿Ese es el modelo laboral que se quiere expandir por España? Pues evidentemente ahí no nos van a tener a nosotros de socios. Además, en lugar de fomentar el esfuerzo, la autosuficiencia y la incorporación al mundo laboral, este Gobierno insiste en subvencionar el desempleo juvenil,
con pagas que solo fomentan el acomodo, en efecto, como ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de productividad si miles de jóvenes se habitúan a vivir del Estado y no ven incentivos en ningún tipo de trabajo? Con los 500 euros están muy bien encima del sofá. Esta medida solo puede permitir, y con grandes, se puede permitir y con grandes costes, evidentemente, económicos, pues esas grandes empresas que con cierto músculo pues pueden llevar a cabo esta modificación. Pero bueno, así ya lo he dicho, con gran músculo económico y que les cuesta también esto. Y luego, esta jornada de 37 horas y media, o sea, díganselo ustedes al agricultor o a un ganadero. A este agricultor que a las 3 de la mañana tiene que ir a cambiar porque le toca el turno de riego y se tiene que levantar a las 3 para ir a cambiar el agua. Dígaselo usted de las 37 horas, ¿dónde están? O ese ganadero que está en casa tan tranquilo y se tiene que ir a trabajar porque tiene un becerro que le viene cruzado una vaca preñada y a ver qué haces. No, si la santa verdad, no se ríe usted, señor Berrele. Es la santa verdad, es lo que hay. El campo es así, no tiene horas. No tiene horas, no se ría. Hay otros sectores hay otros sectores que trabajan y quieren seguir trabajando. Es más, tampoco se olviden de la hora extraordinaria. Esos señores quieren seguir trabajando, no 37 horas y media, quieren más. ¿Por qué? Porque les viene bien eso. Evidentemente, hay una tienda, un bar, una pyme, donde si tienen cuatro trabajadores y quieren implantar esta medida, eso no es una medida laboral, es una condena silenciosa a cerrar o a contratar, peor, o a sustituir los contratos a jornada completa a tiempo parcial. Qué bonito, qué gracia le va a hacer a una persona. Eso directamente, la verdad es que eso es el camino directo a la ruina y al abandono de muchos negocios y mucho cierre. Señorías, las prioridades del mercado laboral son claras. Hay que reducir el paro real, no disfrazarlo de categorías artificiales, hay que combatir la parcialidad no deseada y, sobre todo, hay que acabar con esas redes clientelares, con la jornada reducida tipo Jessica, que no van a trabajar y bien que cobran de varios sueldos, o el nepotismo o enchufismo, como el caso del imputado hermano del presidente del Gobierno, señor David Sánchez, cómodamente colocado en la Diputación de Badajoz por el también imputado señor Gallardo, aquí presente. Gracias, ha venido hace un ratito, lleva toda la mañana que no para. Pero claro, es más fácil imponer que dialogar, es más fácil quedar bien con titulares y bajar al terreno, y no bajar al terreno y escuchar a quienes realmente tienen ese problema, que son los empresarios. Desde Vox defendemos el trabajo, la dignidad, el esfuerzo y la libertad económica, no como otros que carecen de todo ello. No nos van a encontrar nunca votando a favor de medidas que ahogan a quien crea empleo y premian la pasividad de quien vive del Estado. Reducir la jornada laboral puede ser un objetivo deseable, sí, pero no es la prioridad. La prioridad es que haya empleo, que se valore el mérito y que se deje de atacar al empresario y al autónomo como si fuese el enemigo. O sea que nada, por ese sentido, pues no vamos a apoyar la propuesta. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, señor Bravo. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor Ferreira Alonso. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez Campo, apela usted al consenso y al diálogo de este grupo cuando formaba parte de la melé de diputados que hacían pantalla para evitar que el líder del partido más votado de esta región saludara a la presidenta de la Junta de Extremadura. ¿Hasta dónde llega la desfachatez y el cinismo de su partido? ¿Cómo nos van a apelar al diálogo si estaban intentando evitar que Miguel Ángel Gallardo saludara a María Guardiola al inicio del Pleno? ¿Hasta dónde quieren llegar? Guardamos silencio. Yo les he dejado Guardamos hablar silencio, señorías. Yo les he dejado hablar y decir barbaridades todo el Pleno. ¿Ustedes se sienten orgullosos de lo que han hecho hoy? Yo no lo estaría. Los diputados de este grupo parlamentario acabamos de recibir el ánimo de que miremos debajo del coche antes de montarnos, en las redes sociales. No hace ninguna gracia. Guardamos silencio, por favor. Lo que se habla y se dice aquí tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Miren, yo tengo la suerte de haber crecido en el seno de una familia trabajadora, apegada a los problemas de la gente y que me inculcó que solo con esfuerzo se consiguen las cosas. Todo el mundo sabe que mi padre fue un referente político para mí y lo que me inculcó fue que por encima de todo hay que ser buena persona. Muchos de ustedes, cuando les recuerdan, es lo primero que me dicen. Tu padre era un tío estupendo.
Y eso es a lo que yo aspiro en política. A que cuando me vaya, con mis errores y mis aciertos, con la vehemencia, la defensa de mis posiciones, con la intensidad del debate, la gente entienda que aquí estamos con buena fe para defender nuestra causa. Yo siento lo mismo cuando pienso en compañeros y compañeras de mi partido y también de otros partidos aquí representados. ¿Por qué nos empeñamos en hacer sentir a la gente lo contrario? ¿Por qué? La gente consume cada día los telediarios odio, insultos, crispación, falta de respeto, y somos nosotros los que contribuimos a ello con nuestras acciones. Y luego salimos del hemiciclo y nos respetamos. Hay que poner freno, señorías. Hay que poner freno. O al menos los que creemos en la democracia tenemos que hacerlo. Tenemos una guerra a las puertas de Europa desde hace años. Israel está aniquilando a miles de niños palestinos. El racismo y la intolerancia que le ha dado la victoria a un presidente como Trump está extendiéndose en Europa, mientras vemos como personas migrantes que huyen de la pobreza y de la miseria se mueren a las puertas de los barcos que los rescatan. La humanidad está viendo cómo las democracias están siendo gravemente atacadas a través de las redes sociales. Y en este contexto de descrédito político generalizado, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Solo contribuimos llevando la hipérbole a la política para que la gente nos deteste más. Miren, tengo la experiencia reciente en casa. Cuando salgamos de aquí no vamos a hacer historia. Hasta los que más han hecho por esta tierra se han convertido en un capítulo más. Dentro de unas décadas nadie conocerá nuestras acciones políticas. Así que yo les animo a dejar de buscar la gloria entre nuestra bancada cada vez que hablamos, porque no habrá tal cosa. Si se nos recuerda, será como generación. Y yo no quiero ser la generación que destruyó lo que tanto consiguió conseguir en este país, la democracia. Señorías del Partido Popular, el secretario general del PSOE de Extremadura es un político honrado y una buena persona. Honrado y buena persona. Y les digo más, es padre, es hermano y es hijo de buenas personas. Gente trabajadora y honrada. Y les puedo asegurar que lo que más le preocupa de la cacería que está viviendo no es el caso judicial, porque quedará en nada, sino lo que ustedes con mentiras, como están haciendo, le arrebaten lo que más aprecia. Lo mismo que apreciaba mi padre, poder siempre mirar a la gente de frente sin tener que bajar la cabeza. Les guste o no, por ser buena persona y ser buen alcalde, los socialistas hemos decidido que sea nuestro líder. Y tienen que respetar la posición del Partido Socialista. Queremos que esté aquí confrontando su modelo político con el nuestro. Si también le va a Extremadura, señora Guardiola, si también lo está haciendo usted y su equipo de gobierno, ¿qué miedo tienen a que confrontemos modelos? ¿Por qué quieren evitar a toda costa que el secretario general del PSOE debata con usted y confronte los proyectos políticos? Miren, hoy van a derogar junto con Vox la Ley de Memoria Histórica y van a votar en contra de que se reduzca la jornada laboral a 200.000 extremeños. Como les decía, mi padre me enseñó la importancia de ser buena persona y me enseñó otra cosa, que si te acompañan los argumentos hay que defenderlos hasta el final desde el respeto y lucharlos hasta el final. Y los socialistas creemos que nos acompañan los argumentos. La sanidad, la educación, la dependencia, el empleo, los derechos, la democracia. Señor Ferreira, por eso, finalizando. Termino, señora presidenta. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza, les guste o no les guste. Miren, este PSOE, como diría nuestro querido Guillermo, es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y al PSOE de siempre ustedes no lo van a callar, no lo van a callar. Gracias, señor Ferreira. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas. Anunciar a sus señorías que ha delegado su voto en el señor Sánchez Juliá, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Hahnemann Schroeder.